Elon Musk vaticina la bancarrota de los Estados Unidos. Sí, con los ojos del mundo sobre Washington, Musk se convierte en la voz de alarma señalando un colapso financiero que avanza como un tren sin frenos. El déficit fiscal que sangra las arcas del país con una deuda nacional de 34.5 billones de dólares. Veamos el siguiente reporte. Alarma global. Estados Unidos a la quiebra, con una deuda nacional que ha alcanzado los 34,5 billones de dólares. Elon Musk, una de las figuras más controversiales del panorama global, ha encendido las alarmas. Estados Unidos se está moviendo muy rápidamente hacia la bancarrota. Su declaración, hecha en su red social X, resonó como una advertencia, tardía pero cierta, en un panorama de deterioro fiscal que lleva décadas gestándose. La economía estadounidense, un coloso que alguna vez parecía imbatible, ahora enfrenta una tormenta perfecta. Durante el año fiscal 2023, el gobierno gastó más de 6 billones de dólares, mientras sus ingresos se quedaron en 4,47 billones. Este déficit de 1,53 billones de dólares es el último de una serie de cifras rojas que se acumulan como grietas en una represa a punto de estallar. El problema no es reciente. La última vez que el país tuvo un superávit presupuestario fue en 2001, antes de que las guerras, las crisis financieras y las políticas erráticas moldearan su presente. Con la asunción de Donald Trump como presidente electo, un giro inesperado parece estar en marcha. Trump, conocido por su carácter pragmático y su inclinación a designar figuras atípicas en posiciones clave, ha creado el Departamento de Efectividad Gubernamental, DOGE, un intento de frenar la sangría fiscal. Para liderarlo, eligió a Elon Musk y al polémico empresario Vivek Ramaswamy. Musk se ha mostrado crítico frente al descontrol del gasto público. La reducción de al menos 2 billones de dólares es posible y necesaria, señaló en uno de sus mensajes más recientes. La creación del DOGE no solo refleja la magnitud de la crisis fiscal, sino también la urgencia por restaurar la confianza en una maquinaria estatal que parece oxidada. Desde el inicio de su campaña, Trump ha prometido una renovación estructural, pero los retos son descomunales. Según el Fondo Monetario Internacional, FMI, la deuda nacional de Estados Unidos alcanzará el 121% del PIB este año y podría llegar al 131,7% para 2029. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato vamos a comenzar con este reporte económico y la grave situación que está padeciendo Estados Unidos. Vamos a abordar el tema de enorme importancia en la economía mundial, ¿no? El impacto de las políticas de Joe Biden sobre la economía de los Estados Unidos y cómo el país ha llegado a una situación de vulnerabilidad tan extrema que incluso Elon Musk no duda en hablar de la bancarrota. Empecemos, bueno, Estados Unidos está enfrentando una tormenta perfecta en términos económicos. La deuda nacional, que se ha disparado a 34,5 billones de dólares, que representa el 121% del PIB, y bueno, y se proyecta, ¿no? A 131,7 para 2029. Estas son cifras, amigos de Prensa Alternativa, de una carga fiscal que más temprano que tarde limitará la capacidad de Estados Unidos para maniobrar de manera económica y política. Porque con una deuda que crece sin control, la posibilidad de mantener el nivel del gasto actual es insostenible, completamente insostenible. Incluso la confianza en la estabilidad económica de Estados Unidos se está desboronando por completo. Y Donald Trump lo sabe muy bien
Elon Musk lo sabe muy bien. El gasto actual es insostenible. Bueno, esto refleja también la gran pérdida de confianza en los bonos del Tesoro, que alguna vez fueron considerados activos los más seguros del planeta, recordarán ustedes. La administración Biden heredó una economía ya golpeada por la pandemia, ¿no? Y la respuesta inmediata fue continuar y expandir el gasto en programas de estímulo, supuestamente estímulos económicos. El gasto desmedido, no se hizo una estructura clara para reducir la deuda a largo plazo. Entra Biden directamente a financiar la guerra en Europa del Este por su locura desmedida de atacar a Rusia. Esto cae en la economía estadounidense también, que sangra las arcas, pero además los compromisos ya adquiridos por Estados Unidos, como por ejemplo Israel. Financiamiento continuo a ese Estado. Esto no es algo nuevo, ¿no? Esto no es algo nuevo, ¿no? Lo que sí es nuevo es que no tomó Biden medidas para hacer una reestructuración económica. Todo lo contrario, Biden optó por aumentar el gasto federal. En el año fiscal 2023, Estados Unidos gastó más de 6 billones, mientras sus ingresos apenas eran de 4.47 billones de dólares. Es decir, el gasto fue superior a sus ingresos. Eso generó un déficit de 1.3 billones de dólares. O sea, esto que está pasando no es nuevo. Es el resultado de un patrón cíclico en donde el gasto supera los ingresos, dejando pues una bola de nieve cada vez más grande que ahora le va a tocar asumir a Donald Trump. Y por supuesto el problema no solamente es económico, amigos de Prensa Alternativa, el tema también es político. Vamos a ver la segunda parte del reporte y continuamos con el análisis. Estas cifras representan una carga insostenible, incluso para una economía que históricamente ha liderado el sistema financiero global. El problema no es solo económico, sino también político. Durante la administración de Joe Biden, el endeudamiento del país creció de 28 billones de dólares en 2021 a los actuales 34,5 billones. Esta escalada, alimentada por programas de estímulos post-pandemia y un aumento considerable en el gasto federal, ha sido uno de los principales puntos de ataque de Trump hacia los demócratas. Pero más allá de las acusaciones cruzadas, el déficit fiscal y el crecimiento de la deuda son síntomas de un sistema que lleva décadas sin reformas profundas. La inestabilidad económica se suma a un panorama político fragmentado. Los intentos de Trump de consolidar el poder en figuras como Musk y Ramaswamy podrían ser interpretados como un movimiento estratégico, pero también han generado críticas. Musk, aunque respetado por su genio empresarial, no tiene experiencia previa en política o gestión pública. ¿Será capaz de trasladar su enfoque disruptivo del mundo tecnológico a la esfera gubernamental? Mientras tanto, las cifras siguen hablando. Cada día, el gobierno federal gasta más de 16.000 millones de dólares, un ritmo que muchos analistas consideran insostenible. Algunos expertos señalan que el dólar, la moneda de reserva global, podría enfrentar una presión sin precedentes si los mercados internacionales pierden confianza en la capacidad de pago de Estados Unidos. En este contexto, la influencia de potencias emergentes como China y Rusia podría cobrar mayor relevancia, debilitando aún más el liderazgo global de Washington.
La designación de Vivek Ramaswamy como co-líder del DOGE no ha estado exenta de polémica. Conocido por su discurso incendiario y su postura antirregulación, Ramaswamy representa una visión radical que podría colisionar con la burocracia tradicional. Sin embargo, para algunos, su nombramiento simboliza una ruptura necesaria con las políticas que llevaron al país a esta crisis. El panorama se complica aún más con los desafíos coyunturales. En las últimas horas, informes de agencias internacionales sugieren que el gobierno de Trump planea aplicar recortes drásticos a programas sociales y a la defensa, medidas que ya están generando resistencia en el Congreso. La polarización política, exacerbada por el legado de la administración Biden, podría dificultar la implementación de las reformas propuestas por el DOGE. La historia de la deuda estadounidense está íntimamente ligada a su papel en el sistema internacional. Bueno, vamos a continuar con este análisis. Hablábamos entonces, y también en el video lo vimos reflejado, un problema político también. Y es que la administración Biden entonces apostó a políticas expansivistas. Terminó cayendo en un endeudamiento sin freno. Si comparamos, amigos de Prensa Alternativa, la deuda subió de 28 billones de dólares en 2021 a 34.5 billones actuales. Un crecimiento que, sumado a los problemas de inflación que ha tenido que enfrentar la Reserva Federal, ha puesto a Estados Unidos en un estado y en una situación de vulnerabilidad. Sin hablar entonces de el financiamiento excesivo en Europa del Este, también en Medio Oriente. Entonces, ahora vive con una inflación disparada que llevó a la Reserva Federal a aumentar las tasas de interés. Recuerden ustedes, acá en el canal hicimos una cantidad de informes explicando a detalle los aumentos de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Por supuesto, esto lo que hizo fue encarecer el costo de la deuda. Y en este contexto complica aún más la gestión fiscal, porque un aumento en el servicio de la deuda significa menores recursos para la infraestructura, para la salud, para la educación, etcétera, etcétera. Ahora, el impacto a las empresas, el impacto a los ciudadanos, esto no se puede subestimar, ¿no? El costo del crédito ha subido considerablemente. Las tasas de interés hipotecarias han llegado a niveles que no se habían visto durante décadas, afectando el acceso a la vivienda para millones de estadounidenses, pero además empujando a la pobreza. Asimismo, bueno, el aumento de las tasas de interés han encarecido los créditos a las empresas, especialmente las pequeñas y medianas empresas, que dependen, por supuesto, del financiamiento accesible para poder mantener las operaciones. Y con la inflación, con el aumento de los servicios, pues muchísimas empresas han tenido que cerrar, lo que ha aumentado el desempleo. Es decir, hay una escasez, un encarecimiento que afecta la capacidad de invertir, de innovar, de contratar nuevos empleados, frena el crecimiento económico a nivel nacional, pero también a nivel local. Tiene graves problemas la economía estadounidense. Y no podemos olvidar el papel, por supuesto, de las sanciones y las políticas exteriores que ha contribuido al desgaste de la economía estadounidense. La administración Biden ha continuado con una política exterior que sigue enfrentándose a potencias como China, a potencias como Rusia, intentando bloqueos, intentando boicot económico. Lo que esto inicialmente pudiese parecer que le daba frutos a Joe Biden, que era efectiva y que era prudente limitar la influencia de estos países.
Pero resulta que ahora se devolvió el boomerang y esto ha terminado por impulsar acuerdos comerciales en las propias monedas de esos países, alejándose del dólar. Se ha creado una gran organización como los BRICS y las políticas de Joe Biden han acelerado el proceso que está matando al dólar. Joe Biden impulsó el proceso de desdolarización. Significa entonces que el dólar está perdiendo su posición ya como moneda de reserva internacional. Países como Brasil, como la India, como China, como Rusia, como Irán y otras naciones emergentes han empezado a comercializar con monedas locales, debilitando entonces la hegemonía del dólar y limitando la capacidad de los Estados Unidos para financiar su deuda a bajo costo. Y por supuesto, en este contexto, el señor Elon Musk enciende las alarmas. Y no está lejos de la realidad el señor Elon Musk. Sus declaraciones sobre la bancarrota, amigos de Prensa Alternativa, es como un llamado de atención para una clase política que parece no tener un plan claro, y está hablando él de los demócratas para enfrentar la crisis. Bueno, ya Biden va de salida, pero nunca tuvieron una política para enfrentar las consecuencias de sus acciones y de sus políticas y de su política exterior. Ahora, la creación del Departamento de Efectividad Gubernamental. Allí va a estar liderado por Elon Musk y por el señor Vivek Ramaswamy. Una respuesta a la desesperación, pero también una apuesta arriesgada, porque tienen una visión disruptiva, romper con estos moldes de la política de Estados Unidos. Ellos van a tener muchísimos obstáculos por ese estado profundo. Una cosa es lo que quiere hacer Donald Trump y otra cosa es lo que le dejen hacer los grandes intereses de las grandes familias de Estados Unidos, ¿no? No se puede ignorar tampoco la política y la administración pública, porque no funcionan bajo las mismas reglas que el sector privado. Entonces, romper ese status quo y es la línea que intenta poner Donald Trump, pues claramente va a tener muchísimas dificultades, ¿no? En todo caso, el déficit fiscal que enfrenta Estados Unidos no solo es el resultado de las políticas erráticas actuales, sino también refleja problemas estructurales no resueltos hace décadas por los Estados Unidos, la falta de un superávit presupuestario desde 2001, recordarán ustedes, sumada a la financiación de las guerras en el extranjero y la crisis financiera y la pandemia. O sea, esto ha debilitado una economía que hace décadas atrás era muy fuerte, ¿no? Ahora, requiere una reestructuración completa del aparato estatal, federal y una visión a largo plazo para que Estados Unidos pueda salir de esta crisis. Vamos a ver la última parte del reporte y hacemos las consideraciones finales. Desde la Segunda Guerra Mundial, el país ha utilizado su capacidad de endeudamiento para financiar proyectos que consolidaron su hegemonía, desde el Plan Marshall hasta las guerras en Medio Oriente.
Sin embargo, este modelo parece haber llegado a un punto crítico. La pérdida de confianza en los bonos del Tesoro estadounidense, considerada hasta ahora una inversión segura, podría desencadenar una crisis financiera global de proporciones históricas. En este contexto, las palabras de Musk adquieren un peso simbólico. Como figura que trasciende el ámbito empresarial, su advertencia resuena más allá de los círculos tradicionales de poder. Pero, ¿será suficiente para evitar el colapso? La respuesta dependerá no solo de las decisiones que se tomen en los próximos meses, sino también de la capacidad de la sociedad estadounidense para adaptarse a un cambio de paradigma que parece inevitable. Con una población cada vez más desencantada y un liderazgo que lucha por mantener la estabilidad, Estados Unidos enfrenta una encrucijada histórica. El futuro del país y posiblemente del orden internacional está en juego. Como señaló el propio Musk, el tiempo se está acabando y las decisiones que tomemos ahora determinarán el rumbo de las próximas décadas. La deuda no es solo un número abstracto, es un peso que afecta directamente la vida de millones de estadounidenses. Con un gasto federal destinado a programas sociales que ya no puede sostenerse al ritmo actual, el impacto comienza a sentirse en sectores clave. La infraestructura, que alguna vez fue un símbolo del poder industrial de Estados Unidos, se encuentra en un estado crítico. Carreteras en deterioro, sistemas de transporte obsoletos y una red eléctrica vulnerable son recordatorios tangibles de un sistema que ha priorizado el gasto inmediato sobre la planificación a largo plazo. En las zonas rurales, el colapso económico se traduce en hospitales cerrados y escuelas que luchan por mantenerse abiertas, evidenciando que las cifras de Washington tienen un rostro humano, el de una población que ve cómo el sueño americano se disuelve. Durante décadas, la fortaleza del dólar permitió a Estados Unidos financiar su deuda con relativa facilidad, pero esta ventaja podría estar desvaneciéndose. China, respaldada por su creciente influencia económica y su programa de desdolarización, ha liderado esfuerzos internacionales que reducen la dependencia global del dólar. Países como Rusia, India y Brasil han comenzado a comerciar en monedas alternativas, lo que amenaza con socavar la hegemonía financiera de Washington. El tiempo corre y con él la posibilidad de evitar una crisis que ya no parece una amenaza lejana, sino una realidad cada vez más próxima. Bueno, vamos a hacer las consideraciones finales de este reporte. Hay un aspecto muy crítico en este panorama para los Estados Unidos y el panorama que va a asumir Donald Trump, que le va a causar muchísimos problemas sin duda, amigos de Prensa Alternativa, y es la sostenibilidad de la deuda estadounidense. Y además, la pérdida de confianza en los bonos del Tesoro como activo seguro. Porque este tema representa el núcleo del problema fiscal de los Estados Unidos. Tiene un impacto directo, un impacto profundo en el sistema financiero internacional y en la economía global. Porque la deuda nacional de los Estados Unidos, con esta cifra descomunal, y según las proyecciones del propio Fondo Monetario Internacional, que va a escalar, muestra cómo Estados Unidos, el que era el supuesto país más poderoso del mundo, está comprometiendo todo, hasta el punto de amenazar su estabilidad económica, y esto puede afectar el orden financiero internacional, que además históricamente él ha liderado, ¿no? Pero fíjense que es tan peligroso para los Estados Unidos que hay que desentrañar la importancia de la deuda y el rol de los bonos del Tesoro estadounidense. Porque los bonos del Tesoro de Estados Unidos han sido durante décadas el referente más seguro para los inversores globales. O sea, es el instrumento
por la mayoría de países, bancos centrales, grandes fondos de inversión que buscan seguridad y un rendimiento estable en el mercado. Y pues hay grandes inversiones en los bonos del Tesoro estadounidense. Por supuesto que esta confianza en los bonos del Tesoro ha permitido a Estados Unidos financiar el déficit. Es decir, agarra el ingreso por los bonos del Tesoro y con eso refinancia el déficit. Y así mantiene un nivel de endeudamiento elevado, pero sin enfrentar la crisis de confianza de los inversores. En otras palabras, el gobierno de Estados Unidos ha podido pedir prestado grandes cantidades de dinero a un costo relativamente bajo porque todo el mundo confiaba en que de alguna forma siempre sería capaz de pagar todas sus deudas. Esto se debe a la estabilidad del dólar como moneda de reserva mundial y, por supuesto, la percepción de solvencia de Estados Unidos. Pero ahora la situación está poniendo completamente en jaque toda esa confianza. La deuda está creciendo más rápido de lo que la economía estadounidense puede soportar y con ello, por supuesto, el costo del servicio de la deuda está incrementándose peligrosamente para los Estados Unidos. Solo en intereses, Estados Unidos paga cientos de miles de millones de dólares cada año. Una cantidad que no deja de crecer debido a los aumentos de las tasas de interés que ha impuesto la Reserva Federal. Como esta medida para poder sopesar la inflación. Entonces, este incremento en las tasas de interés encarece significativamente el refinanciamiento de la deuda existente y la emisión de nueva deuda, lo cual es como un círculo vicioso. Más deuda significa más interés que pagar, lo que lleva a un déficit mayor y más necesidad de endeudamiento. Y por supuesto, bueno, la pérdida de confianza en los bonos del Tesoro, esto podría parecer algo muy profundo, algo muy abstracto, ¿no? Pero esto tiene consecuencias muy concretas. Si los inversores globales, incluidos países como Japón, que son grandes tenedores de la deuda estadounidense, pierden confianza en la capacidad de que Estados Unidos va a cumplir con sus obligaciones, bueno, van a comenzar a vender esos bonos, lo que por supuesto va a provocar una caída en su precio y un aumento, por supuesto, en su rendimiento. Esto a su vez hará que el gobierno de los Estados Unidos le sea más caro emitir una nueva deuda, creando entonces una espiral de déficit que no va a poder controlar, y es lo que el señor Elon Musk advierte, la bancarrota. Veremos cuando suma Donald Trump, qué va a hacer con todas las consecuencias que ha generado Joe Biden para los Estados Unidos y, por supuesto, para el mundo en general, debido a que este señor, que está por dejar la Casa Blanca, ha logrado iniciar una crisis energética con consecuencias catastróficas, una crisis alimentaria, por haber generado, presionado, haber impulsado la guerra en Europa del Este, que como ustedes bien saben, Ucrania es uno de los mayores exportadores de cereales, por lo tanto hay países sufriendo las consecuencias por las decisiones de este señor. Además, ha causado sanciones, sufrimiento a países incluso de nuestra patria grande y, por supuesto, no olvidemos a su propio pueblo. Destrucción
guerra. Recuerden ustedes, Medio Oriente, Europa del Este. Es decir, este señor ha hecho desastre en este gobierno. Veremos entonces si es capaz Donald Trump de hacer que la economía estadounidense pueda sobrevivir a lo que acaba de predecir como bancarrota en los MOOCs. Gracias, amigos de Prensa Alternativa, por estar con nosotros el día de hoy. Recuerden activar las notificaciones para que les llegue todos los informes y todas las actualizaciones de lo que está pasando en el mapa geopolítico mundial. Nos vemos en el próximo video. Los leo en los comentarios.